Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, mientras seguimos luchando para salir de esta pandemia, hay otro riesgo de salud que particularmente está afectando a los latinos. Me refiero a las enfermedades cardiovasculares. Por eso esta mañana nos acompaña un experto en la materia para ampliarnos sobre los riesgos. Se trata del doctor Fernando Testay, profesor asociado también de neurología de la Universidad de Illinois en Chicago. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Oiga, pues yo sé que usted junto a la American Heart Association pues acaban de publicar un estudio que habla de los altos índices de riesgo cardiovascular que enfrentan los latinos. ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, la verdad que lo que hemos hecho en este estudio es investigar dentro de los pacientes que han sufrido una embolia cerebral cuán bien controlados se encuentran esos factores de riesgo que han causado el stroke o embolia cerebral. Y la verdad que los resultados que hemos obtenido son bastante preocupantes. Dentro del grupo de latinos que investigamos, lo que observamos es que una proporción muy grande, casi la mitad de los latinos, tiene factores de riesgo que no se encuentran bien controlados. ¿Cuáles son los factores contribuyentes? Hubo varios que hemos medido. Los más importantes son la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes. Y lo que hemos observado es que básicamente dentro de los pacientes que tienen hipertensión, solo la mitad de ellos tienen la presión bien controlada, solo la mitad de aquellos que tienen colesterol elevado lo tienen bajo control y solo el 30% de aquellos que tienen diabetes la tienen bien controlada. ¿A qué podemos atribuir esto, doctor? ¿Un tema cultural? La falta de una revisión constante con nuestros médicos, estilo de vida. ¿A qué le atribuimos esto? Seguro. Hay varios factores que identificamos en nuestro trabajo. Una de las cuestiones es la dieta. La dieta adecuada o la dieta saludable solamente era alcanzada por el 40% de los participantes del estudio. Otros factores que pueden contribuir es la obesidad. Es claro. Increíble, pero bueno, aproximadamente el 80% de los participantes tenían problemas de peso y el 50% básicamente cumplía los requisitos de obesidad. 25% fuma y aproximadamente el 10% consume alcohol a pesar de haber tenido una embolia cerebral. Pero existen otros factores a tener en cuenta, como pueden ser, por ejemplo, el lenguaje, que hace que muchos pacientes no se comuniquen en forma adecuada con sus médicos, la falta de conocimiento de cómo funciona el sistema médico americano y también la exposición a una dieta que no es la dieta que nosotros consumimos en nuestros países, que es mucho más rica en grasas que lo que uno está acostumbrado. Claro. Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos educar un poquito mejor sobre estos riesgos? Yo creo que hay fundamentalmente dos cosas que hay que hacer. Uno es conocer cuáles son los factores de riesgo que uno tiene y el segundo punto muy importante es saber cuáles son los objetivos, cuán bien controlado tiene que estar ese factor de riesgo y ser un actor activo en controlarlo. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces en la clínica uno le pregunta a los pacientes, ¿qué fue lo que causó la embolia cerebral? Y los pacientes no saben en realidad cuáles son sus factores de riesgo. Y muchos pacientes además no saben que tenerlos bajo control. Hay que educarnos. Ahí le tenemos la página en internet, heart.org. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Por favor, muchísimas gracias. Gracias. Erika Pino está lista ya.